Hola, buenas noches. En el vídeo de hoy voy a hablaros sobre el valor y para ello os he dejado una foto sobre la película que se llama Jesús, María y José. Es una película mexicana que se rodó en 1969, pero que fue llevada al cine en 1971. No sé por qué, pero así fue. En esta película se narra pasajes de la infancia de Jesús, que no están en la Biblia. Esta película se basa en los evangelios apócrifos. Uno de los pasajes de la película trata sobre el pasaje bíblico de Jesús entre los doctores, que es un nombre de un pasaje del Evangelio de San Lucas, el que está en la Biblia, del que se dice poco. Desarrollándose dicho pasaje en el Evangelio árabe de la infancia de Jesús, uno de los evangelios apócrifos. En este pasaje se da un debate muy profundo de Jesús con los sacerdotes del templo de Jerusalén. Y el debate entre Jesús y los sacerdotes discurre de la siguiente forma, que lo he escrito porque me ha parecido muy interesante. Entra Jesús en el templo, se encuentra con los sacerdotes, los escucha y entonces dice, la burla es cruel porque es cobarde, no os burléis. Dice el sacerdote, el atributo más alto que Dios ha dado al hombre es la sabiduría, y el hombre sabio es el prudente. Así, la suprema virtud es la prudencia. Dice Jesús, la suprema virtud es el valor. Sacerdote, nunca se ha dicho que el valor sea una virtud. Jesús, ¿qué es lo contrario de la virtud? Sacerdote, el pecado, el vicio. Prosigue Jesús. ¿Y lo contrario del valor? Sacerdote, la cobardía, el miedo. Jesús, pues ved que el vicio y la cobardía van siempre juntos. El cobarde miente, mas el valeroso dice verdad. El cobarde es hipócrita, el valeroso es sincero. El cobarde es adulador. El valeroso alaba, pero si es preciso también censura. El cobarde no se conmueve por la injusticia, antes la comete, mas el valeroso defiende a las víctimas de la injusticia. ¿Es cierto esto? Cierto, cierto, dice el sacerdote. Jesús, decidme, ¿qué virtud existe sin la lucha, el esfuerzo, la paciencia, la resistencia al dolor y la fatiga? Es decir, ¿qué virtud existe sin el valor? En cambio, la cobardía es madre de todos los vicios. El vicio y el pecado no son sino miedo, miedo y cobardía. Sacerdote, dinos, niño, ¿tú opinas que el valor es la virtud suprema? Así es. ¿Y el miedo engendra todos los vicios? Así es. Entonces, el temor de Dios, por el hecho de ser temor, debe engendrar vicios. ¿Cómo explica tú esto? Y dice Jesús, ¿los mandamientos de Dios ordenan hacer el bien o el mal? Dice el sacerdote, el bien naturalmente. Jesús, ¿el que hace el bien obedece a Dios? Sí, dice el sacerdote Jesús, y el que hace el mal desobedece a Dios. Sacerdote, cierto, Jesús, ¿y quién debe temer? ¿El que obedece o el que desobedece? Sacerdote, el que desobedece, claro. Jesús, entonces el temor a Dios es el temor de desobedecer a Dios, es decir, de hacer el mal. Sigue Jesús diciendo, el valor es fuerza, el miedo es flaqueza. Recordad a los profetas. Todos han sido diferentes entre sí. Solo una virtud común los iguala, el valor. Y bueno, y ahora volviendo al libro de Dave Grossman sobre el combate, dice Dave Grossman que el mayor miedo de todos los miedos es la fobia, porque es un miedo insuperable, un miedo irracional, un miedo que no se puede controlar.
Dice David Grossman, como he dicho, que la peor de las fobias es hacia el ser humano, que no hay otra fobia igual, puesto que no se nos pasa por la cabeza que un ser semejante a nosotros, que tiene empatía, nos pueda hacer daño. Y cuando esto sucede y nos domina ese miedo insuperable, que por falta de valor no podemos controlar, nos podemos volver cobardes con todo lo que eso implica. Con todo lo que eso implica, como aquí ha dicho eh, Jesús en el pasaje de la película, eh, si nos volvemos cobardes podemos perder el sentido de la lucha, el sentido del esfuerzo, la paciencia, la resistencia al dolor y a la fatiga y podemos caer pues en, en el vicio de ni combatir ni nada, debido a la fatiga, al cansancio, a lo que sea, que pasa en una batalla. Aquí ahora estamos hablando de la batalla en un combate, ¿vale? Entonces, Dave Grossman, como he dicho, dice que la mayor fobia, que la fobia es el mayor miedo, es la fobia al propio ser humano. Eh, por eso, porque no podemos imaginarnos que otro semejante, por falta de empatía, porque creemos que todo el mundo es empático, ya que la empatía forma parte de nuestra naturaleza, no nos puede hacer daño, no se nos pasa ni por, vamos, ni por la imaginación, ni en sueños lo pensaríamos. Entonces, vamos a ver, voy a centrarme en mi nota porque si no es que me desvío, yo lo tengo aquí todo apuntado. Si no me voy por los cerros de Úbeda, que es lo que me está pasando ahora. Así que me voy a centrar en las notas. Bueno, pues cuando nos domina ese miedo insuperable hacia el ser humano, ¿vale? Porque no hay peor fobia que esa, que por falta de valor no podemos controlar, nos podemos volver cobardes, con todo lo que eso implica. Y ahora voy a poner un ejemplo. En el caso de un combate en una guerra, podríamos adular al enemigo, con tal de salvar nuestro propio pellejo. Ponernos a su servicio y entregarles a un compañero para intentar salvarnos. Por poner un ejemplo, al soldado que hace tal cosa le ha abandonado el valor y el miedo le ha llevado a ser cobarde. Ya no controla ni su cuerpo ni su mente. Sería capaz de entregar a un batallón entero, a su batallón entero, con tal de salvarse él mismo, poniendo en riesgo su país si hace falta. Es capaz de volverse hipócrita y adulador para con el enemigo. Si con ello consigue salvarse, por tanto ha perdido su valor y su honor, porque el honor está ligado con el valor y el miedo está ligado con la cobardía. El miedo no puede dominar al valor. El valor debe dominar al miedo. Sentir miedo es algo natural en todos los animales. En el momento que tenemos un cerebro y un sistema nervioso ya, todos los animales sienten miedo, ¿vale? Si se ven ante una situación de peligro. Y no quiero desviarme, voy a centrarme. Como he dicho, sentir miedo es algo natural en todos los animales, pero el miedo sin control en una situación de vida o muerte sería una sentencia de muerte para el animal. Si el miedo lo paraliza, no correrá para escapar. El miedo solo debe servir para ponernos alerta ante una situación de peligro, pero luego el valor debe guiarnos para escapar de dicha situación de vida o muerte. Bueno, no tiene por qué ser tan extrema, cualquier situación que nos ponga entre las cuerdas, digámoslo así. Y para acabar voy a citar, o voy a leer, mejor dicho, una cita del libro sobre el combate,
que escribió David Grossman, pero no es suya, es una cita de otro autor que él pone en su libro y dice así: lo que las batallas tienen en común es lo humano, el comportamiento de los hombres mientras intentan reconciliar su instinto de supervivencia, su sentido del honor y la consecución de un objetivo por el que otros hombres están dispuestos a matarles. En consecuencia, el estudio de las batallas es siempre el estudio del miedo y normalmente del valor, y normalmente también la fe y a veces la visión. Bueno, pues espero que os haya gustado la temática de hoy sobre el valor y el miedo, porque eh, el valor y el miedo están ligados. No se puede tener valor sin miedo y no se puede tener miedo. Bueno, sí se puede tener miedo sin valor, pero el valor no se puede tener sin miedo. Para tener valor hay que tener miedo. Y el valor de controlarlo. Y, y bueno, espero también que os haya gustado el pasaje de Jesús en el templo, porque es que lo clava. Lo clava, es un diálogo que, bueno, un diálogo que, debate, voy a llamarlo debate, un debate sobre la virtud suprema que está súper, súper bien, a mí me encantó. Bueno, y nada, feliz año a todos, que mañana ya acaba este año y nada, y un besito. Hasta luego.